Recientemente hice un viaje para conocer a mi nueva nieta y en el camino sucedió algo muy extraño. Nuestro avión ya había sido empujado y esperaba en fila para la pista cuando otro avión pasó rodando. Los motores a reacción del avión de Washmut levantaron una piedra y rompieron nuestro parabrisas. Sabes, he volado en aviones comerciales muchas veces y me he enfrentado a muchas razones para retrasos en los viajes, pero esa definitivamente fue una nueva para mí. Pero sí me recordó otra ocasión en la que el motor a reacción de Washma causó un accidente con implicaciones mucho más graves. Que un simple. Retraso de viaje. El accidente mortal del 8 de diciembre de 1964 con un bombardero B-58 en la base aérea Bunker Hill, en Perú, Indiana, merece ser recordado. El Indianapolis Star publicó el 13 de diciembre de 2018. Poca gente conoce el incidente de la bomba nuclear en Indiana, comentó Tom Kelly, ex policía y voluntario en el Museo Aéreo Grissom. Broken Arrow es un término militar de Estados Unidos para incidentes con armas nucleares, popularizado por la película de 1996. El ejército de Estados Unidos tiene varios términos para incidentes con su arsenal nuclear. El término Broken Arrow, que se usa como código para agilizar comunicaciones y respuestas a incidentes, no es común en el ejército de Estados Unidos ni un código internacional. De hecho, la terminología oficial utilizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos es accidente que involucra armas nucleares. No es tan llamativo como Broken Arrow, pero sigue siendo frustrantemente vago. El término incluye eventos de distinta gravedad, como el uso accidental o no autorizado de armas nucleares por fuerzas estadounidenses o aliadas respaldadas por Estados Unidos, lo cual podría crear el riesgo de un estallido de guerra o un peligro público, ya sea real o implícito. Nunca ha habido una detonación accidental de un arma nuclear estadounidense, pero según atomicarchive.com, han ocurrido 32 accidentes relacionados con armas nucleares en Estados Unidos. ¿Arsenal? Creo que es seguro. Afirmar que cualquier accidente con un arma nuclear implica un peligro público, real o implícito, en algún grado. Pero también representa un riesgo para nuestros miembros del servicio, quienes enfrentan el peligroso trabajo de ser la punta de lanza de la disuasión nuclear estadounidense. El Convair B-58 Hustler fue el primer bombardero pesado supersónico de Estados Unidos. La revista Hushkit opinó sobre el B-58. Rápido, preciso y resistente, el Convair B-58 Hustler fue un ícono sexy de la Guerra Fría. Su glamour ocultaba la dureza de su papel previsto como bombardero nuclear estratégico. Diseñado para reemplazar al subsónico Boeing 47 Stratojet, el Hustler era un diseño radical. Hot Cars lo llamó uno de los bombarderos más locos. Jack Strang, tripulante del B-58, fue citado en The Indianapolis Star. Todo, incluso el sonido, se sentía diferente. Velocidad y respuesta distintas. Iba como una flecha, pero era estable como un ladrillo. Era como Dios en el cielo. Un tripulante citado en The Star comparó volar el Hustler con montar un cohete. Es fácil ver por qué el avión se ha vuelto icónico entre los entusiastas de la aviación, así como entre sus tripulaciones. El coronel Jorge Holt Jr., navegante y bombardero de un B-58, contó a Hushkit: "Me asombré la primera vez que vi un B-58. Esta belleza se veía fantástica. Era mucho más grande de lo que había imaginado, y se notaba diseñado para la velocidad, con 4 motores Hawker 79 bajo su ala delta. Con su nariz afilada como aguja, parecía listo para romper la barrera del sonido incluso en tierra. Pura sangre quería salir del establo y correr con el viento". Ese rendimiento generaba presión en la tripulación, según The Indianapolis Star en 2018. Un modelo Delta Wing de nariz afilada, de 96 pies de largo. El brillante Hustler plateado era hermoso, pero difícil de volar. Las tripulaciones del Hustler eran muy capacitadas y respetadas entre los aviadores de la Guerra Fría. Eran lo más cercano a los astronautas. Los B-58 Hustler volaban a Mach 2. La tripulación estaba bastante apretada. Holt dijo que el B-58 era el único bombardero que conocía con un piloto y 2 navegantes. El DSO era navegante certificado. La tripulación se sentaba en tándem, uno tras otro, en 3 cabinas aisladas. No había espacio para estar de pie. Quizá, por suerte para las tripulaciones apretadas, volar el primer bombardero supersónico de la Fuerza Aérea requería toda tu atención, continuó Holt. Muchos preguntan si me volví claustrofóbico por estar horas en un espacio reducido. Siempre respondo que no. Simplemente estaba demasiado ocupado durante la misión como para tener tiempo de pensar en ser claustrofóbico.
Holt señaló que, a diferencia de otros bombarderos, el B-58 tenía asientos eyectables en la cabina. Tuve algunas dudas mientras nos dirigíamos hacia la aeronave. Algo no se sentía bien. Tenía mi casco y máscara de oxígeno en el equipo de navegación, pero algo faltaba. Mis hombros se sentían ligeros. Entonces me di cuenta de que no tenía paracaídas. Tras 10 años volando en bombarderos y usando un paracaídas pesado por horas, de pronto noté que esos días habían acabado. No se requería paracaídas en el Hustler, ya que la cápsula de escape tenía uno propio, así que esto sería volar en mangas de camisa. El B-58 Serie 60-116 pertenecía a la 305A, ala de bombardeo. Solo 2 alas del mando aéreo estratégico tenían el B-58, incluida la 43ª ala de bombardeo. Originalmente estaba estacionada en la base aérea Carswell, cerca de Fort Worth, y la 305A estaba estacionada en la base aérea Bunker Hill, en Perú, Indiana. La 305A usó antes el B-47, y el primer B-58 de la Fuerza Aérea llegó a la base en mayo de 1961. Las tripulaciones de la 305A demostraron las capacidades del nuevo bombardero. En octubre de 1961, un B-58 completó la operación Greased Lightning y rompió el récord mundial de velocidad en un vuelo sin escalas Tokio-Londres. Ese récord sigue vigente hasta hoy. El Kokobo Indiana Tribune informó en 1963 que la tripulación recibió elogios personales del presidente Kennedy y la Cruz de Vuelo Distinguido por sus esfuerzos. El B-58 rompió muchos récords. El 10 de mayo de 1961, uno de los aviones estacionados en Carswell, apodado Firefly, voló a una velocidad sostenida de 1.302 millas por hora durante 30 minutos. Esa hazaña le valió el trofeo Blerau, premio establecido en Francia en 1930. Eso había establecido el que alguna vez se pensó como un requisito casi imposible de volar, al menos 1.243 millas por hora durante 30 minutos. La tripulación fue a Francia por el premio en el Salón Aeronáutico de París y otra voló el Firefly allá. Durante el viaje, el Firefly rompió otro récord al cruzar el Atlántico hacia París, a una velocidad promedio de 1.105 millas por hora. Las multitudes en el Salón Aeronáutico de París aclamaron al aterrizar el avión. El 27 de mayo, el Fort Worth Star-Telegram informó que el B-58 Record destacó en un Salón Aeronáutico de París. Pero el avión, difícil de operar, mostró otra faceta. El 3 de junio, la tripulación original que había ganado el trofeo Blériot realizó un vuelo rasante sobre el salón aeronáutico, informó el Star-Telegram al día siguiente. Se calcula que 60.000 asistentes vieron al Hustler volar, girar 2 veces y perderse entre las nubes. El avión, que 8 días antes había cruzado el Atlántico en un tiempo récord de 3 horas y 20 minutos, se estrelló al noreste de París. Murieron el mayor Elmer E. Murphy, piloto, el mayor Eugene S. Moses, navegante, y el primer teniente David F. Dickerson, operador del sistema defensivo. Según el Star-Telegram, el accidente del Firefly en París fue el 8º B-58 perdido desde el inicio de su producción. Quizá era el precio necesario por estar a la vanguardia. Frank W. Davis, ejecutivo de General Dynamics, dijo al Star-Telegram que, aunque lamentables, los accidentes no han sido muchos. Dado que los vuelos del B-58 eran pioneros, las tripulaciones del 305O enfrentaron riesgos al operar el B-58, informó el Journal and Courier de Lafayette, Indiana, el 27 de agosto de 1963. Un incendio en un bombardero B-58 durante un aterrizaje rutinario quemó a 3 oficiales en la base aérea Bunker Hill la noche del lunes. Un testigo fuera de la base dijo que el avión rebotó al aterrizar, se deslizó por la pista y se incendió en el lado oeste. Dijo que las llamas se elevaron entre 23 y 30 metros en el aire. Para el día 30, el Courier y el general informaron que el capitán Guillermo Bergdahl murió por sus heridas y el navegante mayor Guillermo Berry estaba crítico. Con quemaduras en más del 90% de su cuerpo, Berry murió al día siguiente. El accidente impactó al capitán de la Fuerza Aérea, Manuel Rocky Cervantes, según un artículo de su hija en el sitio web del Museo Aéreo Grissom. Al salir del hospital de la base tras el accidente, Rocky prometió al capitán Jack Strang que nunca moriría así. Cabe destacar que estos accidentes ocurrieron sin armas nucleares, ya que no se transportaban en misiones de entrenamiento. El B-58 se diseñó como bombardero nuclear y su fuselaje era muy pequeño para cargar bombas internas. El B-58 llevaba un solo armamento nuclear principal en una cápsula central,
y 2 subpilones en tándem bajo cada ala, cada uno de los cuales podía transportar bombas gravitacionales termonucleares tácticas de rendimiento intermedio más pequeñas, llevando así 5 dispositivos nucleares por avión. Se hicieron pruebas para adaptar el avión a armamento convencional. El B-58 costaba más operar que otros bombarderos de la Fuerza Aérea, por eso no se usó para llevar bombas convencionales. Es decir, que un accidente que involucrara a un B-58 que transportara su carga prevista tendría muchas más probabilidades de crear un peligro público. El 8 de diciembre de 1964 hacía mucho frío y nevaba en la base de la Fuerza Aérea Bunker Hill, según el Museo Grissom. La nieve reducía la visibilidad en la pista y un KC-135 declaró emergencia y solicitó aterrizar. Bunker Hill era una base del Comando Aéreo Estratégico con la mitad de la flota supersónica nuclear. El comando del B-58 Hostler solía rechazar intrusos por seguridad, pero este piloto alegó problemas, lo cual era falso. Este subterfugio era común durante una operación de revisión interna de preparación operacional del Strategic Air Command. El equipo de inspección buscaba colarse en una base y causaba estragos durante una semana, mientras evaluaban a los escuadrones en condiciones de guerra. A solo minutos de aterrizar, el inspector general del Strategic Air Command fue escoltado al puesto de mando, donde le presentó al coronel Carlton una orden de ejecución para una misión simulada de plan de guerra de emergencia. Tras el primer ataque soviético, las aeronaves debían escapar antes de un segundo ataque. Los planificadores calcularon que el sistema de alerta temprana daría a las tripulaciones aéreas 15 minutos de aviso. El reloj empezó a correr en el momento en que el coronel Carlton recibió sus órdenes. El ejercicio tenía como objetivo probar la preparación, qué tan rápido podían despegar los aviones. Pero estos eran aviones que estaban en estado de alerta máxima. Eso es diferente al accidente que había matado a 2 oficiales el agosto anterior. Estos bombarderos estaban cargados con armas nucleares. En el B-58, Rocky Cervantes era navegador, junto al piloto, capitán Leary Johnson, y el operador defensivo, capitán Roger Hall. Eso implicaba 4 bombas nucleares, B-40 y 3 de 70 kilotones cada una. B-53 de alto rendimiento. Arma nuclear con una potencia de 9 megatones. Una bomba con una potencia 7 veces y media mayor que la del arma nuclear más grande de Estados Unidos hoy, explica Panteos. Cada vez que se emitía una alerta, las tripulaciones no sabían, hasta que estaban en el aire, si se trataba de una misión de entrenamiento o en realidad de un ataque militar real. Cada avión rodaba hacia la pista 22 y se alineaba para despegar con solo 8 segundos de diferencia, en una formación llamada despegue a intervalo mínimo por el Mando Aéreo Estratégico. Holt recordó que despegar en un B-58 era una experiencia única. Siempre evoca el despegue y el ambiente de su primera misión. En la pista, los 4 motores en postcombustión total. Al soltar frenos, sentí el empuje en el asiento. Hicimos una salida rápida y ascendimos a 425 nudos hasta la altitud. Claro, tras el despegue, bajamos la potencia y salimos de la postcombustión para evitar que pura sangre se descontrolara. El informe oficial del Departamento de Defensa explica lo que le sucedió al avión 60-116 ese día. Uno de los B-58 se colocó justo detrás del avión. En la pista frente a él, el avión de adelante aumentó la potencia, como resultado de la combinación del chorro de los motores del avión de adelante. Las condiciones de la superficie de la pista helada y la potencia aplicada al avión mientras intentaba girar hacia la pista provocaron que se perdiera el control y el avión se deslizara fuera del lado izquierdo de la calle de rodaje. El tren de aterrizaje principal izquierdo pasó sobre una luminaria de la calle de rodaje y, 3 metros después, rozó el borde izquierdo de una base de concreto de una luz. 3 metros después, el tren de aterrizaje izquierdo chocó con una caja eléctrica de concreto y el avión se incendió. El sitio web del Museo Aéreo Grissom escribe: Johnson testificaría más tarde que vio un destello y que el avión se ladeó hacia la izquierda. Luego, Hall miró por su pequeña ventana sobre el ala izquierda y vio llamas. Todo estaba en llamas, y Johnson ordenó a su tripulación abandonar la aeronave. 3 escotillas superiores se desprendieron a la vez. Johnson salió de la cabina y cruzó el parabrisas. El calor era intenso y las llamas tocaban su ropa mientras se arrastraba por la nariz de la aeronave y saltaba a la nieve. Hall salió por arriba del fuselaje en llamas, corrió por el ala derecha y saltó a un banco de nieve. Los rescatistas lo rodaron en la nieve para apagar su ropa en llamas. No tuvo quemaduras graves, pero se dislocó el hombro al caer. Rocky no tenía a dónde ir. Testigos lo vieron levantarse brevemente, como si mirara hacia afuera desde su asiento. Lo que vio parecía las puertas del infierno. El avión de carga transportaba 14,000 galones de combustible militar y casi todo ardía alrededor. Su posición estaba delante del ala,
así que no tenía a dónde correr. Cervantes, sin opciones, tomó una decisión difícil, según The Indy Star. Rocky abrió su cabina, se puso de pie y miró a su alrededor. Dijo Jack Strang, quien estaba en la base ese día y se enteró de lo que pasó por testigos presenciales. Todo estaba en llamas, así que cerró la cabina y se eyectó. Solo pensaba en escapar. Esa era la única salida. El Museo Aéreo Grissom escribe sobre el sistema de eyección. Era muy efectivo a altas velocidades y gran altitud, pero completamente inseguro para una eyección en la pista. La estrella explica que el paracaídas no abriría a tiempo. Cervantes, en una cápsula de escape envuelta en fuego, se eyectó. Fue lanzado a 100 pies y el paracaídas no se abrió a tiempo, por lo que la cápsula cayó fuerte en la pista. Cervantes murió rápidamente. Mientras tanto, el avión con sus armas nucleares ardía, escribe Panteos. Mientras tanto, los equipos de bomberos y de respuesta a emergencias intentaban apagar la bola de fuego y asegurar las armas nucleares a bordo, que ahora estaban envueltas en llamas. Aquí los esfuerzos de seguridad del Pentágono evitaron una catástrofe mayor en el centro norte de Indiana. Los detonadores se separaban de las bombas nucleares para evitar explosiones accidentales. Los bomberos tuvieron problemas para apagar las llamas en una bomba y debieron cavar un hoyo en el suelo congelado, poner la bomba ahí y cubrirla con arena para sofocar el fuego. El Museo Aéreo de Grissom informa que el general Everett Holstrom lideró la investigación y reportó la detonación de explosivos en las 5 armas. Los restos del avión y las armas ardieron por 2 horas durante la recuperación. Al día siguiente, la parte secundaria de un arma nuclear se incendió. La apagaron, pero volvió a ocurrir. Al día siguiente, al mover esta parte secundaria, se encendió de nuevo y se enterró en arena. Aunque el accidente involucró bombas nucleares para la Unión Soviética, según Panteos, no para Indiana, la prensa permaneció sorprendentemente callada. Un breve artículo de 3 párrafos al final de la página 13 del New York Times del 9 de diciembre decía lo siguiente. El coronel Paul Carlton, comandante de la base, afirmó que no existía riesgo de explosión nuclear ni radiactividad, indicó el Indy Star. En 2018, la Fuerza Aérea y la prensa minimizaron el incidente. Un portavoz de la Fuerza Aérea reconoció por primera vez que había bombas nucleares en Indiana, pero insistió en el término dispositivo nuclear. Dijo que no había nada que preocuparse. 5 bombas nucleares envueltas en un incendio rugiente de 12 horas fue una noticia solo durante 2 días. Hasta hoy, la Fuerza Aérea sigue siendo opaca sobre el accidente, como muestra esta copia redactada de un documento de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear entregado el otoño pasado a governmentadic.org. Ciertamente podemos consolarnos con el hecho de que las salvaguardas nucleares de Estados Unidos eran lo suficientemente fuertes como para que estas armas nucleares no detonaran. Incluso en situaciones extremas, pero la Fuerza Aérea no fue del todo sincera cuando afirmaron que no había amenaza de radiación. Mientras que las bombas nucleares destruidas fueron llevadas a instalaciones de desecho, algo se quedó atrás. Más de 20 años después del accidente, la base de la Fuerza Aérea Bunker Hill, renombrada en 1968 como Base Grissom en honor a Gus Grissom, hoy es una reserva aérea. La base estaba reduciendo su tamaño y partes de la base tuvieron que ser remediadas, limpiadas para su venta al público. Y fue entonces cuando encontraron en el bosque, detrás de una cerca, y algunos letreros oxidados. Se encontró el fuselaje enterrado del B-58 número de serie 60-116. Se detectó radiación tanto en el sitio del accidente original como en el lugar donde se enterró el fuselaje, lo que requirió una remediación adicional. El B-58, por su naturaleza pionera, tuvo una vida útil corta. Era costoso y peligroso de volar. Aproximadamente el 22% de los que se produjeron se perdieron en accidentes, y a pesar de su ¿Velocidad? Pronto fue vulnerable a los misiles antiaéreos. La flota de B-58 fue retirada en enero de 1970, apenas 10 años después de haber sido introducida. Se produjeron un total de 116. El capitán de la Fuerza Aérea de 29 años, Emanuel Rocky Cervantes, dejó atrás a su esposa, Virginia. 2 hijos, Manuel, 6, y Miguel, de 5 años y una hija, Shimaine, de 6 meses. de edad cuando Su padre murió. Fue uno de los 17 tripulantes del B-58 que murieron en los 8 años de operación en la base aérea Bunker Hill Grissom. A veces, ese término Guerra Fría oculta el hecho de que hubo bajas muy reales. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. Visita nuestra comunidad en thehistoryguideguildvocals.com, la web en thehistoryguide.com, compra en teespring.com o pide un mensaje especial de El Chico de la Historia. El Chico de la Historia. En Cameo
Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, Todo lo que tienes que hacer es suscribirte.